La Tierra oculta algo perturbador. Me llamo James Harrison. Nunca fui de los que leen los anuncios en los periódicos. Esos papeles viejos que acumulan polvo en la mesa del café, llenos de ofertas de trabajos y ventas. Pero este fue diferente. Algo en ese anuncio me hizo detenerme. Una mina, en alguna parte remota de Wyoming, buscando personal especializado para un proyecto urgente. La paga era más que generosa. Y lo peor de todo, tenía deudas. Muchas. No tenía familia, ni esposa, ni hijos que me esperaran en casa. La soledad siempre fue mi compañera, y ocasionales trabajos que encontraba. Así que, sin pensarlo demasiado, tomé la decisión de postularme. La entrevista fue en un edificio de acero y vidrio en el centro de la ciudad. El tipo que me recibió me hizo unas cuantas preguntas, las típicas, años de experiencia, si había trabajado en minas subterráneas, y qué tanto conocía sobre perforación y explosivos. Estaba muy interesado en si estaba capacitado para el trabajo y, más importante aún, si no tenía ataduras familiares. Interviewer: ¿ningún familiar cercano? James: no. Interviewer: perfecto. Este trabajo no es para cualquiera. La mina está en un lugar remoto, difícil de acceder. Necesitamos a alguien que no tenga distracciones. Si aceptas, estarás al mando de un equipo pequeño para una perforación especial. ¿Estás de acuerdo? Ni lo pensé. Acepté en el acto. ¿Qué más podía hacer? No tenía opciones. Al día siguiente, un helicóptero me llevó a mí y a otros más al campamento. El viaje fue largo y ruidoso. La mina estaba en un sitio apartado, rodeado por la naturaleza salvaje, la que parecía devorar todo a su paso. Cuando aterrizamos, la sensación de estar atrapado en una tierra inhóspita me golpeó. Lo primero que noté fue el silencio. No había gente, solo un grupo pequeño de trabajadores esperando a los nuevos. La mayoría de ellos no dijo una palabra. Jack, me llamo Jack, minero de toda la vida. Este trabajo tiene algo raro, ¿no? Lo digo por el secretismo, no nos dicen mucho. James: es raro, sí, pero necesito el trabajo. Y la paga, bueno, es más de lo que he ganado en mucho tiempo. Jack: aquí todos estamos por lo mismo, las cuentas no se pagan solas. Rápidamente nos asignaron a nuestros respectivos grupos. El trabajo consistiría en perforar un área que, según nos dijeron, tenía una riqueza mineral significativa. Pero había algo en el aire. Todos sabíamos que no era solo un trabajo cualquiera, no era una mina común. Cuando la noche llegó, me retiré a la tienda de campaña asignada para descansar, pero el sueño no llegaba. No podía sacudirme la sensación de que algo iba mal, y no estaba equivocado. Esa noche, mientras trataba de descansar, escuché el sonido de rasguños. Me levanté de un salto, tratando de no hacer ruido. Agarré mi linterna y me asomé a la entrada. Pero lo que vi me dejó confundido. No había nada, solo la oscuridad infinita y las sombras de las montañas. Me dije a mí mismo que debía estar paranoico. Este lugar te hacía pensar cosas raras. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no debería estar aquí. La primera parte del trabajo terminó rápidamente. En una semana, perforamos el área indicada, extrajimos muestras y verificamos las condiciones del suelo. Los explosivos no causaron más que unos pocos deslizamientos menores. Todo había salido según lo planeado. Cuando terminó la jornada, fuimos a la oficina para recibir nuestro pago. Revisamos nuestras cuentas bancarias y efectivamente, recibimos la mitad del monto prometido. Nadie cuestionó el pago, ya que tenía lógica, solo habíamos completado la primera mitad del trabajo. Lo que nos sorprendió fue lo rápido que se procesó. Fue reconfortante que la empresa abonara nuestro pago tan rápido. Lo que vino después fue extraño. Un día varios helicópteros llegaron al campamento. No eran como los que nos trajeron a nosotros, estos eran más grandes, más sofisticados. Cuando aterrizaron, una serie de personas en trajes más formales bajaron, personas que no tenían el aire de trabajadores, sino de científicos.
Entre ellos había un tipo con un rostro tan imponente que no podía evitar fijarme en él. Cuando me lo presentaron me enteré que era el Dr. Mike, un hombre alto y corpulento, con cabello canoso bien peinado y una mandíbula marcada que le daba un aire de autoridad. La curiosidad se apoderó de mí cuando vi que no solo los científicos llegaban, sino también soldados, un pelotón entero. Un contingente de 100 personas, armadas hasta los dientes, tomó el campamento sin decir una palabra. No nos informaron de nada. Nadie nos dijo por qué estaban allí ni qué estaba sucediendo. Solo nos prometieron que, si cumplíamos con la segunda etapa del trabajo, recibiríamos el pago completo. Nadie estaba realmente preocupado, por el contrario, todos parecían contentos por la expectativa del pago. Yo no estaba muy seguro, así que, una noche, después de que todos se fueron a descansar, decidí espiar. No podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo. Mi instinto me decía que había algo más grande detrás de esta mina que simplemente extraer recursos. Sigilosamente, me deslicé entre las sombras, evitando las patrullas de los soldados y las miradas curiosas de los trabajadores. Llegué al área donde los científicos y sus ayudantes estaban montando lo que parecía un laboratorio improvisado, cubículos y carpas donde parecían tener una pequeña estación de investigación. Me agaché detrás de una de las carpas y me aseguré de que no me vieran. Sentí cómo el sudor me recorría la espalda mientras me acomodaba, en espera de cualquier movimiento. Finalmente, pude escuchar las voces de los científicos. Dr. Mike. Lo que encontramos aquí puede cambiar el curso de la humanidad. Nuestra investigación tiene un propósito muy grande, y lo que estamos haciendo aquí no es solo por el bien de la ciencia, sino por la supervivencia de la humanidad. Me agaché más, intentando no hacer ruido. Dr. Mike. Sabemos que el mundo está al borde del colapso. Cambio climático, hambrunas, desastres naturales. El futuro es incierto. Pero los habitantes antiguos tenían conocimiento que hoy creíamos perdido. En su época, no existían estos problemas. No había hambre. No había crisis ecológica. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el sudor me recorría la espalda. ¿De qué estaba hablando ese tipo? ¿Antiguos habitantes? Dr. Mike. Lo que descubrimos aquí bajo esta mina es más grande de lo que imaginamos. Oculto bajo la tierra hay algo que podría salvarnos. Los Alyx nos dejaron más de 200.000 momias intactas. Junto con conocimiento, tecnología y secretos, el pasado tiene la respuesta a todo lo que estamos viviendo hoy. Mis manos temblaron. ¿Momias? ¿200.000 momias? ¿Qué demonios estaba pasando en este lugar? Justo cuando me incliné más cerca para escuchar mejor, el sonido de pasos se acercó. Me giré rápidamente y vi a 2 soldados que se dirigían en mi dirección. Me quedé completamente inmóvil, temiendo que me hubieran descubierto. Respiré lentamente, tratando de no hacer ruido, y afortunadamente pasaron de largo sin verme. Mi corazón latía con fuerza. Los soldados se alejaron y yo me deslicé de nuevo a la oscuridad, regresando a mi lugar de descanso en silencio. Mi mente daba vueltas. ¿Todo lo que había escuchado eran tonterías? Momias, secretos de los antiguos. Tal vez había escuchado algo que no entendía por completo, o tal vez simplemente no quería. Lo único que sabía con certeza era que esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras nos adentrábamos en los túneles, el aire se volvía más frío, y un silencio inquietante nos envolvía. Nuestros pasos resonaban de forma ominosa, amplificando la sensación de inquietud que nos dominaba. Seguimos adelante, impulsados por una mezcla de curiosidad y temor, hasta que nos topamos con una cámara antigua y oculta. La entrada estaba marcada con tallas y símbolos intrincados que brillaban débilmente en la penumbra. Dudamos, intercambiando miradas nerviosas, pero el atractivo del descubrimiento era demasiado fuerte para resistirlo. Respiramos hondo y entramos. La cámara era enorme, sus paredes adornadas con más de esos símbolos misteriosos, cada uno más enigmático que el anterior. Había artefactos antiguos esparcidos por toda la habitación, reliquias ornamentadas, herramientas extrañas, y fragmentos de lo que parecía ser una civilización avanzada pero olvidada.
El aire era denso con el peso de la historia y los secretos enterrados durante mucho tiempo. Mientras explorábamos, nuestras linternas iluminaron un mural enorme en una de las paredes. La obra de arte representaba escenas de una sociedad próspera, pero había algo extraño en ella. Las figuras del mural eran humanoides, pero sus rasgos estaban distorsionados, casi alienígenas. Parecían estar participando en rituales, sus rostros contorsionados en expresiones de reverencia y miedo. De repente, una corriente de aire frío recorrió la cámara, apagando nuestras luces momentáneamente. Cuando volvieron a encenderse, vimos un pedestal grande en el centro de la habitación. Encima había un artefacto peculiar, un amuleto de diseño intrincado que parecía vibrar con una energía de otro mundo. A medida que nos acercábamos al pedestal, un susurro espeluznante llenó el aire, provocándonos escalofríos. Era como si la cámara misma estuviera viva, observándonos, esperando. Extendimos la mano para examinar el amuleto, pero antes de que pudiéramos tocarlo, los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con más intensidad, proyectando una luz extraña que bañaba toda la cámara en un resplandor inquietante. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, y nos dimos cuenta de que los símbolos no eran solo decoración, eran una advertencia. Una sensación de fatalidad inminente nos invadió, y supimos que teníamos que irnos de inmediato. Pero cuando nos dimos la vuelta para salir, el suelo bajo nuestros pies tembló, y la entrada de la cámara comenzó a cerrarse. El pánico se apoderó de nosotros, y buscamos desesperadamente una salida. Las paredes parecían acercarse, los símbolos palpitando con una energía malévola. Justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, vimos un pequeño pasadizo oculto detrás del mural. Nos escabullimos por él, con el corazón latiendo con fuerza, y salimos de nuevo a los túneles, mientras los susurros se desvanecían detrás de nosotros. No nos detuvimos hasta que estuvimos lejos de la cámara, nuestras mentes llenas de preguntas. ¿Qué habíamos descubierto? ¿Qué significaban los símbolos? Y lo más importante, ¿qué habíamos desatado? Mientras nos reagrupábamos, el peso de nuestro descubrimiento nos abrumó. Nos habíamos aventurado en lo desconocido y habíamos regresado con más preguntas que respuestas. La cámara oculta y sus artefactos espeluznantes eran un claro recordatorio de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Pero justo cuando pensábamos que habíamos escapado, un sonido gutural resonó en los túneles. Una sombra oscura se movía en la penumbra, acercándose lentamente. Retrocedimos, el miedo reflejado en nuestros ojos, preparándonos para lo que fuera que se acercaba. De las sombras emergió una criatura monstruosa, sus ojos brillando con una malevolencia antigua. La confrontación fue intensa, una lucha desesperada por nuestras vidas. Logramos escapar por poco, corriendo a través de los túneles con la criatura pisándonos los talones. Finalmente, encontramos un lugar seguro y colapsamos, exhaustos pero vivos. Mientras recuperábamos el aliento, reflexionamos sobre nuestro encuentro. ¿Qué era esa criatura? ¿Qué otros peligros acechaban en la mina? Sabíamos que no podíamos detenernos ahora. La mina tenía más secretos que revelar, y estábamos decididos a descubrirlos. La cámara oculta y sus artefactos espeluznantes eran un claro recordatorio de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. El día que finalmente atravesamos la última capa de roca para abrir paso, nadie estaba preparado para lo que encontraríamos. Cuando el taladro rompió la barrera final, el sonido hueco al otro lado nos puso en alerta. Al iluminar con las linternas, descubrimos algo que nos dejó boquiabiertos. Una red de túneles perfectamente formados, como si alguien más los hubiera excavado siglos atrás. Era un trabajo pulcro, casi antinatural, con paredes lisas y arcos tallados con precisión, que parecían desafiar la lógica de cómo algo tan antiguo podía seguir en pie. El asombro colectivo se extendió rápidamente entre los trabajadores, y no pude resistirme a preguntar a los supervisores qué sabían de esto. Sin embargo, en lugar de respuestas, solo recibimos palabras de aliento y felicitaciones por haber cumplido con el objetivo.
Poco después, se nos notificó que nuestro pago completo ya había sido transferido. Los murmullos de emoción no tardaron en llenar el ambiente mientras todos revisaban sus celulares para confirmar el depósito. Algunos trabajadores, visiblemente aliviados, mencionaron entre sonrisas que por fin podían pagar deudas que los agobiaban desde hacía años. Yo mismo realicé unos pagos en ese momento. Era un momento de celebración, pero breve, porque aún había más trabajo por hacer. Los supervisores explicaron que el objetivo principal siempre había sido alcanzar esos túneles. Sin embargo, las secciones más profundas estaban bloqueadas por derrumbes provocados por la naturaleza, y necesitarían nuestra ayuda para despejarlas. Además, nos prometieron un jugoso bono por este esfuerzo extra. Nadie se quejó. La oportunidad de ganar más dinero era suficiente para disipar cualquier duda. El trabajo de limpiar los túneles comenzó al día siguiente, y al principio, todo parecía avanzar sin problemas. Sin embargo, cuanto más profundo llegábamos, algo extraño comenzó a suceder. El aire se volvía pesado, casi denso, y notamos que una ligera neblina parecía emerger desde las grietas más profundas. Algunos bromearon diciendo que era el aliento de la tierra, pero había algo inquietante en cómo esa bruma flotaba y se movía como si tuviera vida propia. El descenso continuó mientras despejábamos las obstrucciones con cuidado. Era evidente que estos túneles no eran simples cavidades naturales. Las marcas en las paredes y la simetría perfecta hablaban de actividad humana detrás de su creación. Finalmente, después de horas de arduo trabajo, logramos liberar un pasaje particularmente bloqueado por enormes rocas. Fue entonces cuando nos detuvimos en seco. Del otro lado, una espesa neblina cubría todo, ocultando cualquier vista más allá de unos metros. La niebla era tan densa que parecía imposible distinguir dónde terminaba el suelo y dónde comenzaba el vacío que nos esperaba. Nos quedamos paralizados mirándonos entre nosotros, con una mezcla de asombro y aprensión en los rostros. Nadie sabía qué decir. Habíamos destapado algo completamente diferente de lo que esperábamos. Radio Boys, trabajadores, la neblina no es tóxica. Procedan con cuidado y utilicen el equipo de visión nocturna para avanzar. Necesitamos que limpien el paso hasta confirmarlo libre. Aunque la instrucción no calmó del todo nuestras tensiones, seguimos adelante. Con la neblina cubriéndolo todo como un manto fantasmal, nuestras linternas poco ayudaban, y el equipo de visión nocturna teñía el paisaje de un verde antinatural que no hacía más que intensificar la sensación de irrealidad. Avanzamos, abriendo paso entre escombros, hasta que finalmente despejamos el camino y la neblina bajó en intensidad. Los científicos y los soldados comenzaron a moverse hacia nosotros cargados de equipo y armamento. Nos ordenaron permanecer en los túneles por si encontraban más obstrucciones que requirieran de nuestra experiencia. Poco después, nos distribuyeron los planos del sistema de túneles, una red compleja de pasajes y niveles. Lo que más llamó nuestra atención fue una sección destacada como entrada, en la parte más profunda. Sin embargo, nadie nos explicó su importancia, y simplemente seguimos órdenes. Encabezamos la marcha, con los científicos y soldados detrás. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más pesado. Era como descender en un abismo insondable. Caminamos hasta que llegamos al punto señalado como la entrada. Lo primero que notamos fue un silencio absoluto. Nuestros comunicadores dejaron de funcionar, y al revisar nuestros celulares, estos estaban muertos. Frente a nosotros estaba la entrada. Una puerta masiva formada por dos bloques de piedra perfectamente ensamblados. Las uniones eran tan precisas que parecían irreales. Elías, ¿quiere que vuele esto? Dr. Mike. No, Elías. Mike se comunicó con los jefes a través de un dispositivo especial. No podíamos escuchar toda la conversación, pero captamos lo suficiente. Dr. Mike, estamos en la entrada. Todo está tal como se esperaba. Un momento después, Mike se volvió hacia nosotros. Dr. Mike, bien hecho, señores. Ya se les ha pagado por su trabajo. Ahora pueden regresar al campamento. Nosotros procederemos con lo que sigue. Sin cuestionar, comenzamos la retirada. Liderados por Elías, avanzábamos en silencio, sumidos en nuestros pensamientos.
El camino de regreso se sentía interminable, y el aire seguía siendo pesado. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. «Elías, ayúdenme. Dios mío, sáquenme de aquí». Lo que vimos nos dejó paralizados. Desde la tierra emergían unas manos huesudas y deformes que lo habían atrapado por las piernas. Antes de que pudiéramos reaccionar, más manos comenzaron a salir del suelo a nuestro alrededor, como si la tierra misma estuviera cobrando vida. Las criaturas empezaron a surgir por completo. Humanoides de piel grisácea, ojos vacíos y movimientos erráticos como cadáveres animados. Olían a podredumbre y parecían moverse con un único propósito: destruirnos. Algunos mineros intentaron luchar. Golpeaban con sus picos y herramientas, pero por cada criatura que caía, más surgían de la tierra. Era una pesadilla. En medio del caos, Elías logró liberar una pierna, pero su rostro estaba desencajado por el terror. Sacó una de las dinamitas que llevaba y, sin pensarlo, la encendió y la lanzó hacia las criaturas. «Elías, ¡corran!». La explosión resonó como un trueno, y el impacto hizo temblar el túnel. Los escombros comenzaron a caer en cascada, enterrando tanto a las criaturas como la salida. Cuando el polvo se asentó, nos dimos cuenta de que habíamos quedado atrapados, pero las criaturas también estaban sepultadas. El silencio volvió, interrumpido solo por nuestra respiración agitada. Nadie hablaba. Simplemente nos mirábamos intentando procesar lo ocurrido. Finalmente, alguien rompió el silencio. «Miner, ¿qué diablos eran esas cosas?». Nadie respondió. No había palabras para explicar lo que acabábamos de presenciar. Sin otra opción, comenzamos a retroceder, esta vez en dirección a donde estaban los científicos y los soldados. Elías iba al frente, visiblemente afectado, pero aún liderando con la determinación de alguien que sabía que no había alternativa. Mientras caminábamos, la misma pregunta martilleaba mi mente: ¿qué eran esas cosas? La sorpresa fue unánime cuando regresamos a la entrada y encontramos que estaba abierta. Los masivos bloques de piedra que antes bloqueaban el paso estaban separados, revelando un pasaje oscuro más allá. Intentamos usar los comunicadores para reportar lo sucedido, pero seguían muertos, igual que antes. Algunos de mis compañeros comenzaron a gritar, llamando a los científicos y a los soldados, pero el eco de nuestras voces era lo único que respondía. «Carlos, ¿qué hacemos ahora?». «James, no hay opción, tenemos que bajar. Encontraremos a los demás, y ellos sabrán qué hacer». Mientras caminábamos notamos que habían luces eléctricas instaladas a lo largo del camino, iluminando con un brillo constante pero antinatural. «Miner, esto no tiene sentido». «Miner 2, nunca instalaron nada de esto». El ambiente era tenso. Nos movíamos con cuidado, conscientes de que en cualquier momento algo podría surgir de la tierra, como las criaturas que habíamos enfrentado antes. Yo caminaba en silencio, escuchando a mis compañeros teorizar sobre lo que habíamos encontrado. Algunos hablaban de antiguos mineros. Otros pensaban que eran experimentos fallidos de los científicos. Yo, por mi parte, decidí no decir nada sobre lo que había escuchado acerca de las momias. No quería causar más pánico del que ya había. Unos 20 minutos después de iniciar nuestro descenso, el primer incidente ocurrió. «Elías, maldita sea, James, ¿qué pasa?». «Elías, no siento los pies». Carlos, quien tenía algo de experiencia en primeros auxilios, se inclinó para revisarlo. Levantó los pantalones de Elías y lo que vio lo sorprendió. «Carlos, tu tobillo está negro. Parece que alguna de esas cosas te hizo un corte». Elías miró sus pies, pero parecía incapaz de procesar lo que veía. «Elías, no es nada, solo estoy cansado». No fue el único. Otros 4 de nuestros compañeros comenzaron a mostrar signos similares. Brazos y piernas que habían entrado en contacto con las criaturas se estaban volviendo negros, como si la carne estuviera pudriéndose desde adentro. No tenían dolor, pero tampoco podían moverse bien. «Carlos, esto no es normal. James, 5 de nosotros nos quedaremos con ellos. No podemos dejar a nadie atrás, y no podemos arriesgarnos a que esas cosas regresen. Los demás seguiremos avanzando y buscaremos ayuda». El grupo aceptó el plan. Carlos y otros 4 se ofrecieron a quedarse con los enfermos,
mientras los 10 restantes continuamos descendiendo. Avanzamos con cuidado, cada vez más preocupados por lo que nos esperaba. Llegamos a otra puerta masiva, similar a la primera, pero esta ya estaba abierta. Más allá, había un pequeño contingente de guardias armados y científicos. Al frente del grupo destacaba una mujer de unos 30 años. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta, y sus ojos transmitían una mezcla de curiosidad y preocupación. Más tarde, supe que se llamaba Sofía. James, tenemos un problema. Les conté lo ocurrido con los 5 compañeros que habíamos dejado atrás, describiendo los extraños síntomas que habían desarrollado. El efecto fue inmediato. Los científicos retrocedieron como si fuéramos portadores de una plaga. Sofía intercambió miradas rápidas con los soldados, y estos levantaron sus armas, apuntándonos. James, ¿qué demonios están haciendo? Scientist, desnúdense, rápido, ahora. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer, pero el cañón de un rifle de asalto apuntando a tu cabeza tiene una manera de aclarar las prioridades. Uno a uno, comenzamos a quitarnos la ropa, dejando nuestras pertenencias en el suelo. Un científico se acercó y comenzó a revisarnos, inspeccionando cada centímetro de piel. Tras unos minutos, se giró hacia Sofía y los demás. Scientist, no están infectados. Los soldados bajaron sus armas, aunque no del todo. Nos vestimos rápidamente. El enojo y la humillación en nuestras caras eran evidentes. James, ¿alguien puede explicar qué está pasando? Sofía. Me llamo Sofía. Dentro de esta mina hemos encontrado algo que no debería existir. Enzimas. Algo completamente nuevo. Tienen propiedades únicas, y estamos tratando de entender qué son y cómo funcionan. Las criaturas que mencionaste, no las habíamos visto en nuestra investigación previa de este lugar. Quizás son criaturas propias de este sitio. Antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Todos nos giramos hacia el túnel del que habíamos venido. Miner, ayuda, por favor, ayúdenos.